Cada uno de nosotros tiene un diálogo interno constante, un flujo interminable de pensamientos que influye en cómo vemos el mundo y, más importante, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Es para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Mi teoría es que cuando tú naces, como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette. Una cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no? Ahora que es un chip o un algo, ¿no? Aquí dentro, en blanco. Para terminar este tema, quiero que se lleven esto en su corazón. Nuestra voz interior tiene un poder transformador inmenso. Hola a todos. Hoy quiero hablarles de algo que tiene el poder de transformar nuestras vidas desde lo más profundo de nuestro ser, esto es, nuestra voz interior. Cada uno de nosotros tiene un diálogo interno constante, un flujo interminable de pensamientos que influye en cómo vemos el mundo y, más importante, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Nuestra voz interior puede ser nuestra mayor aliada o nuestra peor enemiga. Este diálogo interno tiene la capacidad de empoderarnos, impulsarnos hacia adelante y ayudarnos a superar obstáculos. Pero también puede limitarnos, llenarnos de dudas y miedos, y sabotear nuestros esfuerzos. ¿Es esa voz la que nos anima a intentar algo nuevo o la que nos disuade con un no puedes hacerlo? La importancia de esta voz radica en su poder para moldear nuestras percepciones y, en última instancia, nuestras realidades. Si nuestro diálogo interno está lleno de autocríticas y negatividad, nuestras acciones y decisiones reflejarán esa perspectiva. Sin embargo, si cultivamos una voz interior positiva y alentadora, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y alcanzar nuestro máximo potencial. Imaginemos, por un momento, cómo sería nuestra vida si cada pensamiento que tuviéramos fuera uno de apoyo, motivación y confianza. ¿Qué desafíos estaríamos dispuestos a enfrentar? ¿Qué metas nos atreveríamos a perseguir? Este es el potencial de una voz interior positiva. No solo cambia nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también transforma la manera en que interactuamos con el mundo. Y para entender mejor lo anteriormente expuesto, vamos a escuchar a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, quien nos explicará a profundidad todo lo referente a la voz interior. Sin más preámbulos, comencemos. Es para mí una de las claves de la vida y es la voz interior. Es decir, esa voz interior, ese discurso interno que tenemos todos constantemente. Es decir, las mujeres en altavoz, constante, los hombres más light, más bajito y de vez en cuando en silencio, pero siempre tenemos una voz interior. Si nos damos cuenta, juzgamos o analizamos esto tal, pero incluso de esto que está pasando, cualquiera de nosotros puede ir pensando, pues esto, pues entonces Andrés y entonces está Marian y entonces ha venido, o sea, y vamos analizando y hablando. Muchas veces en neutro, es decir, descriptivo, sobre lo que pasa, simplemente porque es como una radio de comentar. Lo malo es cuando esa voz se nos pone a mirar y de repente se enfoca a nosotros mismos y empieza. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja está distante, no acabas de salir adelante, estás anclado en la vida y no avanzas. Vaya errores has cometido. ¿Quién se le ocurre? Es que cómo confiaste en esta persona, en este tema, qué torpe eres. Es que realmente, es terrible. O sea, eso es de lo más dañino que existe en el cerebro, más terrible que hay. De hecho, me estoy leyendo el libro y muy entretenido. Y cuando publiqué cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo decía, la actitud es la voz interior. Es decir, la actitud que uno tiene en la vida es, pues voy a una entrevista de trabajo y la voz interior dice, pues quizá te cojan, o no te van a coger, ¿para qué te lo prepares? O qué miedo. Y si te bloqueas y si no sabes hablar, eso es, la consecuencia es la actitud. O sea, uno se enfrenta a la vida según cómo esa voz interior le trata. Si uno va a un sitio y de repente la voz interior le dice, no vas a conocer a nadie, si es que, qué vergüenza, haberte quedado en casa, se le ocurre, me parece ridículo yendo a este sitio, automáticamente todo tu organismo se pone en modo alerta y ya sabemos que el modo alerta es el cortisol y es telómeros, microbiota, inflamación, o sea, ya nos lo conocemos todo. Entonces, hay una zona del cerebro de la que he hablado poco, que es la corteza prefrontal, que a mí me chifla, he leído muchísimo y estudio mucho al respecto, que es la zona de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Es decir, es una zona que nos hace seres como superiores, en dominio de la información, capaces de, es la que cuando vas andando por un restaurante o estás en un restaurante sentado y no te traen la comida y el de al lado tiene un plato que no ha empezado a comer y empiezas a pensar, ¿y si me la cojo? ¿Y si no se la cojo? Y no se la coges porque claramente no es solo un tema de educación, es un tema de control de impulsos, de que tu cerebro te permite pensar y decir, esto no. Esa voz interior, cuando publiqué mi libro, yo la citaba en varios momentos y me sorprendió la cantidad de correos electrónicos que recibí preguntándome por ella. Y entonces, pues lo que te decía al principio, dije, pues a investigar la voz interior. ¿De dónde viene esta voz interior? ¿Qué hace que yo de repente me diga, pues si tú no te lo mereces, si eres mal padre, si eres mala madre, si no sabes cuidar, es que te dejan los hombres porque eres muy dramática? Es decir, ¿de dónde viene esa voz, la negativa, que nos machaca? Y entonces, después de escuchar tropecientas, pues imaginaos todas las historias que escuchas en los últimos años, en el segundo libro lo explico, se me ocurrió una teoría que creo que es bastante plausible dentro de que es una teoría, esto no es científico, esto es mío, pero que lo he llamado la grabadora en la infancia. Y mi teoría es que cuando tú naces, como si te metieran un microchip en el cerebro, en blanco, como una cassette que mis hijos dirían que es una cassette, ¿no? Pero bueno, un esto, ¿no? Ahora que es un chip o un algo, ¿no? Aquí dentro, en blanco. Y le dieran al record,
a grabar, clink, y empezar a grabar y a grabar y a grabar. ¿Y qué graba? ¿Cómo me tratan mis padres? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo habla la gente de mi entorno más cercano de mí? Este es un pesado, buah, este no hay quien aguante, este no llega a nada en la vida, es el torpe, el listo es el hermano, está gorda, es que es gorda, pero no, trae una paciente que me decía, es que mi madre siempre me decía, solo las delgadas consiguen algo en la vida, ¿no? Entonces toda su vida luchando por las dietas y toda su vida, y está delgada, pero se ve gorda porque considera que su madre no se la sigue viendo gorda, entonces está completamente anclada en esa frase. Es decir, si alguno se pone a pensar en su vida, en esa frase a veces negativa que nos decimos, ¿no? De, no te lo mereces, tal, nos encontramos de repente con un profesor, nos encontramos de repente con un padre, con un hermano mayor, ya no digo si ha habido trauma, si ha habido trauma, bullying, acoso, abuso, una cosa, eso ya son palabras mayores, pero me refiero al normal, ¿no? De repente nos viene una frase de, no eres lo suficientemente buena, y eso es terrible, porque influye, determina la actitud que yo pongo en los retos en la vida. Si yo no soy capaz de vencer eso, soy a mis pacientes, les digo, ¿qué dice tu voz? ¿Qué dice tu voz? Has fracasado, tal, dime qué dice tu voz, y dime de dónde viene esa voz, y de repente descubres, te vas a la infancia, te vas a la juventud, o a veces a una relación humana, puede ser un jefe, y una persona muy normal, tuve una infancia muy buena, pero de repente tuve un jefe que era siempre, estoy pensando en un paciente que tengo muchísimo cariño, un tío con una infancia normal y tal, pero su primer jefe siempre le decía, eres tan torpe que si no te iba a contratar yo no te contrata nadie. Wow. Y este tipo tuvo una enfermedad, no sé qué, dejó la empresa y entonces cuando empezó a hacer entrevistas paralizaba el miedo. Es que yo soy un torpe. ¿Pero de dónde viene que tú eres un torpe? Y entonces un día me dice, bueno, mi jefe me lo decía. Y entonces ese jefe había tenido el poder, entonces nosotros damos ese poder, pero a veces entra solo. A veces le abrimos la puerta y decimos, ven aquí. Y otras veces es por ósmosis, por un momento de vulnerabilidad, por un momento de tensión. Cuando tienes una tensión en tu cuerpo, cuando estás en sistema nervioso simpático, cuando estás con el cortisol a tope, lo que llega, como no eres consciente porque la corteza prefrontal en los momentos de supervivencia funciona peor, se integran cosas que luego cuando pasa el tiempo dices, ups, esto entró en un momento malo mío. Yo estaba desbordado por el trabajo, no sé cuántos, tal, y cómo permití eso, y este tío y esta pareja que tuve y que esta persona me trataba tan mal, pero en un momento de supervivencia no dejas lugar al corazón y vas a modo supervivencia. Y de repente pasa esa época y de repente dices, pero realmente me trato así, pero realmente me pasó esto, pero realmente lo gestioné tan mal, pero es que no eras capaz de hacerlo de otra manera, porque neurobiológicamente hablando, tu cerebro no te lo permitía. Volviendo a mi voz interior, ¿qué recomiendo yo? Lo primero, analizarla, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿yo cómo me trato? Entonces, los días que no duermo, soy un desastre, porque me levanto y digo, qué fea estás, que no sé cuántos, tal. Los días que estoy triste, los días que me he peleado con alguien, los días que voy al trabajo, los días que me encuentro con este grupo de gente que las veo de esta manera. Veo una paciente que tiene 42, 43, quedó con todas sus amigas del colegio, hicieron una quedada después de 2 años sin verse, eran 20 y ella era la única soltera sin hijo. Y entonces todo el rato empezó con frases de antiguos ex que le decían cuando le dejaban, vales mucho pero no soy suficiente, no eres suficiente para mí, porque todas esas frases tan tóxicas, empezó a hundirse en medio de la cena, las empezó a ver a todas, su madre diciéndole de pequeña, con lo rarita que eres, a ver quién te aguanta. Y de repente se vio completamente bloqueada y tuvo un ataque de ansiedad. Escribió un correo y tal, y le dije, bueno, hay que desbloquearlo. Hay técnicas, yo utilizo mucho, por ejemplo, el MDR, lo explico en el libro, que es una técnica que aprendí a hacer en Camboya y luego vi a un psicólogo curioso en Camboya hacer una técnica con una niña violada, una historia dramática, un tema horrible, y él de repente, la niña tenía ataques de pánico y le hizo esta técnica, el MDR, y yo, pues con lo que os decía, algo funciona, a investigarlo. Y llegué a España, busqué lo que era la asociación, hice el curso, me formé y llevo, no sé si 10 años haciendo, y desbloquea situaciones. El MDR, porque alguno estará pensando qué es las siglas en inglés son Eye Movement, o sea, es una técnica de movimiento de ojos reprocesando información. Entonces yo siempre explico que es como si tú tuvieras el hipocampo, yo lo explico de esta manera a mis pacientes por hacerlo sencillo, ¿no? El hipocampo, que es donde se guardan todos los recuerdos, es como un archivo y tiene un canal de comunicación con la amígdala, que es el centro del miedo, de la gestión de la ansiedad. Entonces, si uno va por París con su marido, todo precioso, súper romántico, París se inserta y amígdala dice París, ok. Si yo voy por París y de repente me paran por la calle, me atracan, me roban la cartera, a mi marido le pone el cuchillo en el cuello, se pone a temblar, París no se inserta bien y la amígdala, cuando yo pienso en París o en la marca de mi cartera o veo el cuello de mi marido con la señal aquí del cuchillo que todavía no se le ha ido y lleva una tirita, de repente esto hace clon, clon, clon y todo se mueve. Entonces el problema es que muchas veces en el hipocampo tenemos cosas que no están bien insertadas. Una pareja que te hizo daño, un padre que no te quiso, o sea, un abuso sexual. Yo empecé con el tema de abuso, El tema de abuso son los temas que yo más gestiono porque es una de mis especialidades. Y lo que hace esta técnica es que de repente esa parecía una cosa de pensar que es como medio magia, pero ese tema se va metiendo a medida que haces la técnica y de repente se produce una técnica de relajación. A través de los movimientos de los ojos parece, y las investigaciones sugieren que tiene mucho que ver con el tema del sueño REM, el sueño por el movimiento de los ojos cuando se procesa la información. El caso es que es una técnica muy buena. Yo soy la gente que tiene algún trauma, alguna situación que no gestiona bien, le digo, intenta hacer esta técnica, porque a mí me ha demostrado, yo tengo éxito en cosas muy complejas, de repente desbloquea en cuestión de minutos.
Para terminar este tema, quiero que se lleven esto en su corazón: nuestra voz interior tiene un poder transformador inmenso. Cada pensamiento, cada diálogo interno, es una oportunidad para decidir cómo queremos vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Nuestra voz interior puede ser nuestra mayor aliada, empujándonos hacia adelante, ayudándonos a superar cualquier obstáculo, o puede convertirse en nuestra peor enemiga, llenándonos de dudas y miedos. Imaginemos cómo sería nuestra vida si cada pensamiento fuera de apoyo y motivación. ¿Qué desafíos nos atreveríamos a enfrentar? ¿Qué metas alcanzaríamos? La clave está en reconocer y gestionar nuestra voz interior, practicando la autocompasión, la gratitud y rodeándonos de influencias positivas. Recuerden, el poder de nuestra voz interior está en nuestras manos. Transformémosla en una herramienta para el crecimiento y el éxito. Llamada a la acción. Gracias nuevamente por ser parte de este video. Espero que hayan disfrutado del análisis sobre la voz interior. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es importante recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Asimismo, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Vamos a vivir una vida plena y significativa, impulsados por una voz interior que nos eleve. Los invito a seguir aprendiendo conmigo en futuros videos. Les deseo todo el éxito y la felicidad del mundo. Y así concluye nuestro episodio de hoy. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.